Padre, sé propicio a tus hijos y multiplica bondadoso sobre nosotros los dones de tu gracia, para que firmes en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre fieles en la realización de tu designio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: extiende tu mano sobre el mar. Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo habían seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrarán mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Introduces a tu pueblo y los planes en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos.
nuestro Dios. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 4 días leímos este Evangelio en la celebración de la memoria de la Virgen del Carmen. Ese día lo enfocamos desde la perspectiva de la maternidad, pero ahora lo miramos en el contexto en que lo pone el evangelista Mateo, después de que Jesús ha venido experimentando el rechazo que le hacen sus conciudadanos, movidos por los letrados y los fariseos. Ayer vimos que había una diferente concepción de Dios en lo que se refería al destino nacional. Los letrados le habían inculcado a la gente la idea de que Dios iba a intervenir de una manera portentosa y avasalladora para hacer prevalecer los derechos nacionales de Israel sobre los derechos de los otros pueblos, de tal manera que Dios iba a constituir el reinado de Israel en el mundo. Todos los pueblos le iban a servir al pueblo de Israel, y así era como Dios iba a cumplirle la promesa a Abraham. Justamente ya había comenzado la misa, una persona muy patriótica me llamó para recordarme que hoy es el 20 de julio. A mí no se me ha olvidado. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta, como quiso hacérselo entender Jesús a sus conciudadanos, que lo que hay que cultivar no es un nacionalismo excluyente, sino una solidaridad incluyente. Y esta tarea está pendiente. Nos presenta el Evangelio una contraposición. Jesús está hablándole a la multitud. La traducción no nos ayuda a comprender esa contraposición, porque dice que se presentaron su madre y sus hermanos fuera tratando de hablarle.
no de hablar con él, no se trata de una conversación. El evangelista pone una equivalencia. Jesús está hablándole a la multitud. No es una simple charla. Jesús está indicándole a la multitud el designio de Dios, el camino de Dios. Pero la madre y los hermanos vienen a decirle a Jesús cuál es el designio de Dios. Es eso lo que el evangelista nos dice con ese hablándole a la multitud, quieren hablarte a ti. No es que, mira que ahí están que necesitan hablar una cosa contigo, van a comprar la leche, no tienen plata. No se trata de eso. Entonces, aquí hay una contraposición entre lo que Jesús está diciéndole a la gente y lo que su pueblo, representado en la madre y los hermanos. Fijémonos que aquí madre y hermanos no tienen nombres. No se trata de personas individuales, sino de personas representativas. La madre representa a la nación, los hermanos a los conciudadanos. Y entonces se trata de ver quién está expresando el mensaje de Dios. Si la nación con su nacionalismo o Jesús con su universalismo. Ese es el asunto. Por eso él declara una ruptura en relación con ese nacionalismo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús no acepta que él esté limitado por un país y por una ciudadanía a ese país. Él se declara ciudadano universal, pero esta ciudadanía universal involucra a sus discípulos. Cuando dice que él extendió la mano sobre sus discípulos, acabamos de leer que le dijo Dios a Moisés: extiende la mano sobre el mar. Este extender la mano no es simplemente estirar el brazo. Extender la mano es un gesto liberador. En aquel momento se refería a que Moisés va a ejecutar el designio liberador de Dios, sacando al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la libertad. Aquí significa que Jesús libera a sus discípulos del nacionalismo cerrado para abrirlos a la universalidad de la hermandad universal. Por eso Jesús dice que extendió la mano sobre sus discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Mi pueblo y mis conciudadanos son los que realizan el designio de mi Padre que está en el cielo. El designio del Padre está expresado en las bienaventuranzas. Dios quiere construir su reino. No es el reino de Israel, es el reino de Dios, que en el Evangelio de Mateo, para subrayar su carácter universal, se expresa con la fórmula el reino de los cielos. Mateo hace esa distinción cuando se refiere al reino que esperaban los judíos, que ellos lo miraban de una forma nacionalista. Dice el reino de Dios, pero cuando se refiere al reino que abarca a todos los pueblos, entonces habla del reino de los cielos. Pues bien, Jesús dice que su hermano, su hermana y madre es aquel
que realiza ese designio del Padre. O sea, mi nación, mis conciudadanos son los que trabajan por el reino universal del Padre. Es notable que aquí Jesús pone primero mi hermano y mi hermana. Antes se venía hablando de hermano solamente, tu madre y tus hermanos. El género femenino, hermanas, no se usó. Y no se usó ¿por qué? Porque en aquella sociedad las mujeres eran excluidas. Jesús quiere mostrar que su designio es incluyente y por eso habla de hermanos y hermanas. En torno a Él no hay exclusiones. En torno a Él no hay unos que valgan más que otros. Esto nos está costando mucho trabajo. Y nos cuesta trabajo no porque seamos brutos de la cabeza. No. Es que a veces es porque somos muy inteligentes. Porque cuando nosotros afirmamos la desigualdad, en el fondo lo hacemos por conveniencia. Cuando decimos que no todos somos iguales, sino que hay unos que son más iguales que otros, en el fondo lo que queremos es decir, yo pertenezco a otra escala, yo soy superior, no te iguales conmigo. Pero Jesús afirma la igualdad. Mi hermano y hermana. Y ahí, después de afirmar esa igualdad, es cuando afirma la condición de madre. Porque la madre, como la presentan ellos, la nación parece que tuviera prelación sobre todo. Y entonces es hacer ver que la cultura nacional está por encima de todo. Y eso queda cuestionado cuando Jesús dice que no, que lo que prevalece por encima de todo es la fraternidad, hermano y hermana. La fraternidad en la igualdad. Por eso les decía que yo no estoy tan interesado en conmemorar el 20 de julio en una sociedad que no presenta esas características de inclusión ni tampoco de igualdad efectiva, porque la igualdad formal en los textos ahí está, pero eso es en los textos. Y además, esa cultura de la igualdad, del respeto por el otro, de la inclusión, nos la estamos debiendo los colombianos. Así que mejor atengámonos al mensaje que el Evangelio nos da y más bien a la luz del Evangelio cuestionemos nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestras maneras de relacionarnos y de proceder. Porque si le ponemos atención a lo que Jesús nos está diciendo, no todos los colombianos son creyentes, pero todos los creyentes necesitamos asimilar esta actitud, la del reinado universal de Dios, la de la igualdad efectiva entre los conciudadanos, la de la solidaridad familiar de unos con otros. Esta es una tarea pendiente y nosotros no la tenemos pendiente con las leyes de la República de Colombia.
la tenemos pendiente por nuestra adhesión de fe al Señor Jesucristo.